La reanimación de control de daños es un nuevo paradigma para la resucitación del paciente politraumatizado. El trauma constituye una de las principales causas de muerte en todo el mundo, tercera causa de muerte en el mundo. La mortalidad en el trauma tiene una curva trimodal. El 50% de las personas mueren en el primer minuto, los primeros minutos de resultado del trauma primario por ruptura de los grandes vasos del pecho o lesión medular alta o lesión encefálica severa con un hematoma o trauma de cráneo estallido de masa de bóveda craneana. El segundo pico de muerte ocurre en las primeras horas que ocupa el 30% de las muertes por hemorragia interna o lesiones del sistema nervioso central como un hematoma epidural que comprime y enclava la amígdala cerebrosa en el tallo cerebral. De allí viene la hora dorada del trauma, ¿verdad? Tenemos que descartar esas lesiones. Y tercero, el tercer pico de muerte del trauma ocurre en terapia intensiva ya a la semana de haber sufrido el trauma. Eso provoca del 10 al 30% de mortalidad por sepsis y falla orgánica múltiple. Ahora, en relación a los conceptos nuevos del trauma, aparece entonces la definición de reanimación de control de daño en trauma. En la fase de resucitación o reanimación en un paciente politraumatizado, dos componentes han aparecido en boga actualmente, aunque la reanimación hipotensiva tiene más de 80 años que fue establecida por Cannon. Reanimación hipotensiva y reanimación hemostática son dos conceptos que debemos manejar en la atención del paciente traumatizado. Es una estrategia múltiple para enfrentar la grave daño que se produce durante el trauma. Consiste en la reanimación hemostática 111, hipotensión permisiva y cirugía de control de daño. Esos son los tres elementos de la reanimación de control de daño. Aproximaciones fisiológicas para reducir la resolución del choque hemorrágico. Nuevos conceptos entonces aparecen: resucitación hemostática, hipotensión permisiva, cirugía de control de daño y coagulopatía aguda del trauma. Vamos a hablar primero de la reanimación de control de daño como una estrategia global, donde la primera aproximación es la reanimación hemostática. Es el empleo de componentes sanguíneos tempranamente, no esperar que el paciente se vuelva incoagulable, que tenga INR elevado, PT y PTT alargado o fibrinógenos bajos. Hay que iniciar la reanimación con hemodiderivado cuando el médico considere que la hemorragia es importante, para restaurar entonces la perfusión, corregir los trastornos de coagulación, minimizando el uso de cristaloides. Esta es la primera cambio que hay. No se debe usar cristaloides a altas cantidades porque empeora la situación del paciente. Es decir, no debemos sobrehidratar al paciente con soluciones fisiológicas, cristaloides, Ringer lactato, porque empeoramos la situación. Al usar cantidades importantes de estos cristaloides, diluimos los factores de coagulación. Hacemos que el coágulo se haga menos denso y provoque la hemorragia de las heridas del paciente. El uso entonces de concentrados globulares, plasma fresco y plaqueta más crioprecipitado es la estrategia que se conoce como reanimación hemostática. Entonces, consiste en un cambio de paradigma. Anteriormente nosotros usábamos la sangre cuando el paciente tenía hemoglobinas de 7 o menos, tenía problemas de plaqueta,
trombocitopenia, trastorno de coagulación, fibrinógeno bajo. Es decir, que había una evidencia clínica de coagulopatía. Este abordaje, este planteamiento era tardío. Ahora, la resucitación hemostática comienza con administración de entrada en pacientes en quienes se prevé un sangrado masivo, iniciar la administración de plasma, plaquetas, glóbulos en relación 1-1-1. Reducción, esta estrategia en cirugía, en militar, que es donde se empezó a practicar en la guerra, se demostró que el soldado que se le aplicaba resucitación hemostática reducía casi la mitad la mortalidad. Hay un sesgo acá de supervivencia, claro, porque no es un estudio doble ciego randomizado aleatorizado, pero la fuerza de la evidencia demuestra que es una aproximación correcta. La resucitación hemostática entonces parece ser que los fluidos no ayudan, es decir, los cristaloides, como antes usábamos todo paciente traumatizado, hipotenso, empezábamos una reanimación agresiva con líquidos cristaloides, debemos tomar esto ahora con cuidado, no debemos hacerlo en las box de emergencia porque podemos estar haciendo daño. Recuérdense que la actuación médica primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Entonces, en un paciente con trauma sangrando no se debe aportar ningún fluido que no ayude a la coagulación o al transporte de oxígeno, como es el caso de la solución fisiológica. No ayuda a la coagulación ni transporta oxígeno. Ahí entramos en choque con los testigos de Jehová, quienes mantienen la posición de que con fisiológica ellos pueden ser resucitados exitosamente, lo cual es un dogma, lo cual es una falacia. Entonces la resucitación hemostática consiste en administrar concentrado globular, plasma y plaqueta en una relación 1-1-1. Esta es la clave de la resucitación hemostática. Consiste entonces, recuérdense que 500 cc de sangre de un donador, la persona que dona esta cantidad de sangre, allí van 150 de anticoagulante citrato, de cual se centrifuga, se toman, de ahí sale una unidad de concentrado globular de 330, 350, con un hematocrito de 55, sale una unidad de plasma más o menos 250 cc, con una actividad de coagulación de 80% de los factores de coagulación, y una unidad de plaqueta con más o menos 1.5 por 10 a la 10 plaquetas en 50 cc. De manera que cada donante de sangre da una unidad de concentrado, una unidad de plasma y una unidad de plaqueta. Esa es, digamos, los elementos fundamentales para la resucitación hemostática. Entonces, ¿a quién se beneficia con esta aproximación? Pacientes que reciben transfusión masiva, definida como a toda persona que usted estima que va a recibir 10 unidades de concentrado globular, se considera que este paciente debe de ir a esta aproximación de resucitación hemostática. Las evidencias demuestran que un paciente politraumatizado, de acuerdo al TASH score, que tenga una presión sistólica menor de 100, una frecuencia cardíaca mayor de 120, una hemoglobina de entrada menor de 7 y que tenga un ECOFAS positivo, fractura de huesos largos, por ejemplo, de fémur o pelvis, y tenga un déficit de bicarbonato menor de 10 y un NR mayor de 1.5, este paciente tiene que ser sometido a una resucitación hemostática de inmediato. La resucitación hemostática también debe de, junto con la relación de concentrado, plasma y plaqueta, debe recibir calcio, ya que recuérdense que hay 150 cc de citrato de
de anticoagulante que quela el calcio, de manera que si usted no le repone el calcio va a producir un problema de coagulación por falta de calcio. Recuérdese que el calcio es el factor 4 de la coagulación. De manera que debemos también transfundir y dar gluconato cálcico a esto. Lo correcto es que demos cloruro de calcio, sin embargo no hay en el país cloruro de calcio. Y el estudio CRASH 2 demostró en 30.000 pacientes en trauma grave que usando el ácido tranexámico, 1 gramo de bolo y luego 1 gramo cada 8 horas, había una reducción de la mortalidad. No está claro cómo funciona este antifibrinolítico, pero se demostró que es una aproximación muy barata, disponible y sin efectos adversos. Sin embargo, no baja el uso de productos de sangre, pero el estudio, la evidencia demuestra que debemos de usar ácido tranexámico en un paciente politraumatizado que está sangrando. Entonces, la intervención en un trauma debe de, primero, control de hemorragia, restablecer la hemolemia con la resucitación hemostática. Detener el sangrado es importante porque si no la sangre que usted está poniendo se vuelve a perder. Debe ser rápidamente llevado a cirugía, medidas quirúrgicas o no quirúrgicas como es la embolización o usar catéter para ocluir el vaso que está sangrando. La resucitación con coloides y cristaloides pasa a segundo lugar. Lejos está entonces los momentos cuando los médicos usan el cristaloide como maniobra de resucitación primaria porque está fuera de la medicina basada en la evidencia. El uso temprano de hemodivado es la evidencia actual. Esto fue establecido en la revista British Journal of Hospital Medicine en el año 2013. No podemos seguir resucitando pacientes con cristaloides. Otro abordaje dentro de la reanimación de control de daño es la reanimación hipotensiva. El doctor Cannon en el año 1920 dijo: actuales consideraciones implican limitar o retardar la reanimación con líquidos endovenosos preoperatorios en aquellos pacientes con sangrado no controlado, aun si están hipoperfundidos o ligúricos, manteniendo una presión menor a la normal hasta controlar la fuente del sangrado. Esto hace más de 90 años ya se había establecido por el doctor Walter Cannon. En 1920 el doctor Cannon estableció de que no es una conducta adecuada darle sangre o darle pansión salina a un paciente que usted no ha controlado el vaso que está sangrando, porque va a perder todo el esfuerzo. De manera que lo importante es, decía el doctor Walter Cannon, cualquier intento de subir la presión arterial antes de que el cirujano haya corregido el daño del vaso que está sangrando activamente llevará que la sangre se siga perdiendo. Este era un cirujano que actuaba en la Primera Guerra Mundial. Entonces la hipotensión permisiva permite la autorregulación, control del sangrado a menor presión, menor pérdida de sangre por el vaso roto. La reanimación agresiva reactiva al sangrado a través de la resucitación hemostática y debemos mantener la sistólica entre 80 a 100, promedio 90, controlar la hemorragia quirúrgicamente o a través de intervencionismo con catéter, con balón, para evitar que se siga perdiendo la sangre. De manera que cuando usar la reanimación hipotensiva, de acuerdo con la evidencia actual, el mejor escenario son personas jóvenes que han recibido una herida por arma de fuego o arma blanca, de abdomen o tórax. Este paciente debe de mantenerse hipotenso hasta que logremos entrar a la cirugía para detener la hemorragia. Peor escenario, pacientes que están inconscientes, que no tienen pulso radial,
mayores de 55 años y que tienen otras comorbilidades como son diabético, cardiópata o que tengan trauma de cráneo encefálico junto con la lesión. Es decir, cuando tenemos trauma de cráneo no debemos hacer reanimación hipotética.